Bienvenida y bienvenido a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en la vida y obra de una de las mentes más prodigiosas del siglo XX, John von Neumann. Para guiarnos tenemos un libro de la colección Genios de las Matemáticas, del divulgador Enrique Gracián Rodríguez. Y la misión es entender cómo un solo hombre pudo ser a la vez padre de la teoría económica moderna, pieza clave en la bomba atómica y el arquitecto del ordenador. Es que parece imposible. Es que lo es. La historia de von Neumann de verdad desafía la lógica. No hablamos solo de un genio de las matemáticas puras, de esas que se quedan en la pizarra, no. No, para nada. Es la historia de alguien que cogió las ideas más abstractas que te puedas imaginar y las convirtió en herramientas. Herramientas que definieron el poder, la guerra, la tecnología, todo. Un viaje que empieza en la Hungría de principios de siglo. Pues empecemos por ahí, porque hasta su nombre tiene historia. Nació en el Imperio Austrohúngaro en 1903 como Neumann János Lajos. El von, ese toque aristocrático, no le venía de cuna. Para nada. Su padre era un banquero judío muy exitoso y en 1913 el emperador Francisco José le concedió un título nobiliario. Ah, de ahí viene. De ahí viene el von. Y es un detalle interesante porque sitúa a la familia en la élite cultural y económica de Budapest. Y Budapest en esa época era, bueno, un hervidero de talento científico y artístico increíble. Y en ese caldo de cultivo, él era el ingrediente principal. Con 10 años, sus profesores del colegio ya no sabían qué hacer con él. Ya se les había quedado pequeño el temario. Totalmente. Le pusieron tutores universitarios. O sea, no era un niño listo, era otra cosa. Exacto. Hay que imaginar esa escena, ¿no? Un niño de 10 u 11 años discutiendo de tú a tú con catedráticos sobre teoría de números. El entorno fue clave, porque en lugar de reprimir esa capacidad, la potenciaron. Esa base matemática tan sólida, adquirida casi en la infancia, fue el motor de todo lo que vino después. Y vaya si le pisó al acelerador. Hay un dato que a mí me parece una auténtica locura. En el 26 se doctora en matemáticas en Budapest. Pero es que un año antes, en el 25, ya se había licenciado en Ingeniería Química en Zúrich. En la Politécnica de Zúrich, sí, una de las mejores del mundo. ¿Pero cómo es posible hacer dos carreras de ese calibre en dos países distintos a la vez? Pues esa pregunta resume perfectamente quién era. Tenía una capacidad de procesamiento mental casi sobrehumana. Pero lo más importante de esa doble titulación es que revela su mentalidad. La mayoría de los grandes matemáticos de su era vivían en el mundo abstracto, ¿sabes? En la teoría pura. Exacto. Y él, en cambio, tenía un pie en esa abstracción y el otro en la aplicación práctica, en la ingeniería, en cómo funcionan las cosas en el mundo real. Esa dualidad es la clave de todo su legado. Vale, vamos al lío. Su carrera despega y en 1928 publica un artículo que básicamente inventa una nueva rama de las matemáticas. Sí, la teoría de juegos. La teoría de juegos. A ver, esto tiene miga. ¿Qué es exactamente, en palabras que todos podamos entender? Pues mira, imagina el clásico dilema del prisionero. La policía detiene a dos sospechosos, los interroga por separado. Si uno delata al otro y el otro calla, el delator sale libre y al otro le caen 10 años. Vale. Si los dos callan, 1 año para cada uno. Pero si los dos se delatan mutuamente, 5 años para cada uno. Claro. La decisión óptima para ti depende completamente de lo que crees que va a hacer el otro. No hay una respuesta correcta en el vacío. Exacto. Eso es un juego. Von Neumann creó el lenguaje matemático para analizar ese tipo de dilemas. Formalizó el estudio del conflicto, de la cooperación, entre personas o instituciones racionales que toman decisiones. Es fascinante. Antes de él, la economía podía modelar mercados, pero no sabía qué hacer con una guerra de precios, una negociación sindical, o la estrategia de dos potencias en la Guerra Fría. Él les dio las herramientas. Crea las matemáticas de la estrategia, de la desconfianza. Y justo cuando está desarrollando esto, el mundo a su alrededor se empieza a desmoronar. Totalmente. En el 29 lo invitan a Princeton. Durante unos años va y viene, de Europa a Estados Unidos, pero en el 33, con la llegada de Hitler al poder, la decisión se toma sola. ¿Se acabó el ir y venir? Se acabó. Se instala definitivamente en Estados Unidos y se convierte en uno de los 6 profesores fundadores del Instituto de Estudios Avanzados, junto a gente como Albert Einstein. O sea que no era un refugiado más que llegaba buscando asilo. Era una superestrella científica. Uso de la historia para la ciencia estadounidense.
Y von Neumann no llegó a rebufo de nadie, ya era una figura central. Y en ese entorno es donde termina de dar forma a su gran obra sobre la teoría de juegos, que publica en 1944. Ese libro se convirtió en la Biblia de la economía moderna. Entonces, tiene esta potentísima herramienta matemática para analizar conflictos y de repente el mundo se ve envuelto en el conflicto más grande de la historia. ¿Era casi inevitable que llamaran a su puerta? Inevitable. En el 43 lo reclutan para el proyecto Manhattan. Y aquí su participación es de las que quitan el hipo. No fue un simple consultor. Es que lo que he leído me cuesta hasta creerlo. Se dice que diseñó prácticamente todo el mecanismo de implosión de la bomba atómica. A ver, ¿cómo es posible que un matemático, por muy brillante que fuera, acabe diseñando el corazón de un arma así? ¿No había físicos para eso? Esa es la pregunta del millón y demuestra su genio único. Sí, había físicos, pero el problema al que se enfrentaban era de una complejidad matemática brutal. Ajá. Para que la bomba funcionara, una esfera de plutonio tenía que ser comprimida de forma perfectamente simétrica por una onda de choque. Las ecuaciones hidrodinámicas que describían eso eran tan bestiales que no había forma humana de resolverlas a tiempo. No se podía hacer por prueba y error, claro. Un fallo y adiós. O una explosión asimétrica que no serviría de nada. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. La bomba atómica no era solo un problema de física, era un problema de cálculo a una escala inimaginable. ¿Y esa necesidad? Esa necesidad de resolver esas ecuaciones fue el catalizador directo para su siguiente gran revolución. Se dio cuenta de que necesitaban una máquina que pensara más rápido que cualquier humano. O sea que la necesidad de crear el arma de destrucción masiva definitiva le obligó literalmente a imaginar el cerebro del ordenador moderno. Exactamente. Junto al matemático Stanisław Ulam, desarrolló lo que se conoce como el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo. Sí. Si no puedes calcular la solución exacta, simulas el evento miles, millones de veces, introduciendo pequeñas variaciones aleatorias, y obtienes una respuesta estadística increíblemente precisa. Pero, claro, para hacer millones de simulaciones necesitaban calculadoras de una potencia nunca vista. Y ahí es donde entra en contacto con el proyecto del ENIAC, el primer ordenador electrónico. Sí, se entera de su existencia casi por casualidad en un andén de una estación de tren. El ENIAC era una maravilla, pero tenía un defecto garrafal. Para cambiar de tarea había que recablearlo físicamente. Vaya lío. Era como si para cambiar de receta tuvieras que tirar los tabiques y construir una cocina nueva cada vez. Una pesadilla. Y von Neumann ve eso y piensa, esto se puede hacer mucho mejor. Muchísimo mejor. Al participar en el diseño de la siguiente máquina, L. de Bach escribe un borrador con una idea que lo cambia todo. El concepto de programa almacenado, que hoy conocemos como la arquitectura de von Neumann. Vale, explícamelo con la analogía de la cocina, porque lo de unidad aritmético-lógica, memoria, buses, suena muy abstracto. Venga, pensemos en esa cocina. La unidad aritmético-lógica es el chef, el que corta y mezcla. Los dispositivos de entrada y salida son la puerta por la que metes la compra y sacas el plato. ¿De acuerdo? La unidad de control es el jefe de cocina, que lee la receta y le dice al chef qué hacer en cada momento. ¿Y la memoria? La memoria es la despensa. Y aquí viene la genialidad. En esa despensa, en la memoria, se guardan tanto los ingredientes, o sea, los datos, como el libro de recetas, el programa. Ah, todo junto. Esa fue la revolución. El programa, las instrucciones, se trata igual que los datos. Se puede cargar, borrar, modificar. Le dio al ordenador su flexibilidad universal. El plano de esa cocina que diseñó en los 40 es, en esencia, el mismo que sigue usando tu móvil o tu portátil. Entiendo el diseño, pero se dice que la idea era muy similar a la máquina universal teórica de Alan Turing, a quien por cierto conocía. Hubo controversia. Es un punto muy interesante, ¿sí? La máquina de Turing era un concepto matemático, una construcción teórica, para explorar los límites de lo computable. Era abstracto, no un plano para construir algo. Entiendo. El genio de von Neumann fue traducir esa teoría a la ingeniería. Diseñó una arquitectura práctica, funcional y realizable. Convirtió una idea filosófica en un estándar industrial. Sin él, la idea de Turing podría haberse quedado en los libros de texto durante décadas. Impresionante. Acaba la guerra, ha sido clave en la bomba, ha diseñado el ordenador. ¿Podría haberse retirado? No. Ni de lejos. Su mente iba a otra velocidad. Se convierte en asesor de la corporación RAND, el gran think tank de la Fuerza Aérea, y empieza a explorar ideas que sonaban
a ciencia ficción pura y dura. Como la idea de una máquina autorreplicante, un robot que es capaz de construir una copia exacta de sí mismo. Eso ya no es computación, es casi biología sintética. Totalmente. Se adelantó décadas. Creó un modelo teórico para demostrar que era posible usando un sistema llamado autómatas celulares. ¿Autómatas celulares? Imagina un tablero de ajedrez gigante, donde cada casilla puede estar encendida o apagada. El estado de cada casilla en el siguiente turno depende de unas reglas sencillas basadas en sus vecinas. Pues bien, von Neumann demostró que con las reglas adecuadas podías poner una configuración inicial de casillas que con el tiempo construiría una réplica de sí misma en otra parte del tablero. Es alucinante. Estaba sentando las bases de la inteligencia artificial y la vida artificial antes de que existieran esos términos. Y no solo eso, también hizo contribuciones a los inicios de las redes neuronales artificiales, explorando cómo se podrían crear sistemas que imitaran la estructura del cerebro. Esos trabajos son los abuelos directos del deep learning y las IAs de hoy. Estaba pensando en los problemas de 2020 en 1950, pero trágicamente no tuvo tiempo de ver hasta dónde llegaban esas ideas. Falleció muy joven, con solo 54 años, en el 57. Sí, le diagnosticaron un cáncer de huesos. Se cree, como le pasó a otros científicos del proyecto, que pudo estar relacionado con la exposición a la radiación en Los Álamos. Una ironía terrible, ¿no? La misma creación que demostró su poder intelectual pudo ser la causa de su muerte. Es abrumador. En apenas 30 años de carrera dejó una huella en la economía, la física, la defensa, la computación. ¿Cómo resumimos un legado tan gigantesco? Creo que la gran lección de su vida es la interconexión de todo. Para él, un problema económico, uno militar y uno computacional no eran cosas distintas. Eran lo mismo en el fondo. Eran facetas del mismo problema subyacente, de lógica, estrategia e información. Demostró que las matemáticas no son un juego abstracto, sino el lenguaje más potente que tenemos para entender y transformar el mundo real. Su historia es el ejemplo de que una sola mente puede cambiar el curso de la historia en múltiples campos a la vez. Sin duda. Y nos deja con una pregunta fascinante. Su historial demuestra que cuando teorizaba sobre algo, era porque veía una forma de hacerlo realidad. Lo hizo con la teoría de juegos, con la arquitectura del ordenador. Y para terminar, aquí va una reflexión. Si von Neumann, con esa capacidad para convertir la teoría más loca en ingeniería práctica, hubiera vivido otros 20 años, ¿qué mundo tendríamos hoy? ¿Habría llegado a construir esas máquinas autorreplicantes? ¿Y qué pensaría de la inteligencia artificial actual, que funciona sobre los cimientos que él mismo ayudó a levantar hace más de 70 años?